Hoy yo les voy a compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Hoy vamos a ver un mensaje que he titulado La batalla real no se ve. Y comienzo con una palabra que está en Efesios 6:12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que la palabra dice que hay una fuerza que espiritual entre las fuerzas de maligno y el ejército de Dios. Es una lucha constante entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas y la oscuridad. Y no es una batalla que sucede solamente en las altas esferas, sino que afecta la vida de todos nosotros. Esto es cotidiano. Es una lucha que se lleva a cabo en un mundo que invisible, pero que tiene un significado muy importante en nuestra vida diaria. Entonces el enemigo quiere que nosotros pongamos nuestra fuerza en las personas equivocadas. Pues la guerra no es contra tu pareja, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestros jefes. No, es contra las cosas invisibles, espirituales. La lucha es contra las fuerzas del mal. Y no es algo que se lucha únicamente en los momentos de crisis, de adversidad, sino que es una lucha constante que debe ser llevada a cabo en todo momento. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo podemos enfrentarnos a esa batalla? Pues bien, hoy vamos a ver un par de puntos que sé que nos van a ayudar muchísimo. Lo primero, toma nota ahí, es que tenemos que identificar el campo de batalla. Esta batalla es contra qué, dice la palabra, contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Hay estructuras espirituales que trabajan a favor del enemigo. ¿Para qué? Para dañarnos, para que no cumplamos nuestro propósito. Entonces, no sé si les ha pasado que muchas veces estamos cansados sin tener ninguna razón. No queremos hacer absolutamente nada. Es algo que nos paraliza y no nos queremos levantar. Es una pesadez. O a veces hay luchas con pensamientos oscuros. Yo he tenido personas que han abierto su corazón conmigo y me dice, el enemigo ha puesto en estos días pensamientos de maldad. El enemigo quiere venir a traer pensamientos de confusión, quiere desanimarnos y no sabemos por qué. ¿Por qué? Sencillamente es porque estamos en una guerra contra un enemigo invisible. El diablo y sus estrategias usa las estrategias para qué? Para destruir nuestra fe, para que no creamos, perdón, y para afectar nuestra identidad. Él nos quiere ver sufrir. ¿Y él ataca en dónde? Aquí, en nuestra mente. La mente es uno de los principales campos de batalla. Aquí, en nuestra mente, es donde nace la ansiedad, es donde nace la duda. Aquí en la mente es donde nace la culpa. Aquí nace la condenación. Es aquí donde todo comienza. Y dice la palabra en 2 Corintios 10 del 4 al 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del qué? Razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ojo con esa palabra. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a qué? A obedecer a Cristo. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, aclara que aunque vivimos en un mundo físico, los problemas más profundos en la vida cristiana son los pensamientos, pensamientos negativos, la influencia del pecado, las malas costumbres. No se ven eso con esfuerzos humanos, sino con qué? Con armas espirituales es que las vencemos nosotros. ¿Cuáles son esas armas?
Todos la conocemos, la oración, la palabra, los ayunos, la fe. Entonces, por otro lado, también Pablo se refiere a esos obstáculos mentales, a esas creencias erróneas. Hay patrones, escúcheme en esto, de pensamientos que se oponen a la verdad de Dios. Hay unas barreras que el diablo pone, como la incredulidad, como el orgullo espiritual e intelectual, ese razonamiento permanente. Yo esta semana hablaba con alguien muy cercano que todo lo cuestiona y todo lo pregunta y todo lo razona. Y yo le decía, yo creo que para ti te cuesta leer la palabra, ¿verdad? Porque, porque hay cuestionamiento. Me decía, no, no, yo sí creo en la palabra, pero pues nunca la lee. Entonces, es eso lo que el enemigo está trayendo. Él se opone a que nosotros creamos. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que es una batalla espiritual, no es terrenal, no es natural, es algo invisible, es una batalla que no lo vencemos con armas humanas. Dice la palabra de que nosotros luchamos es con armas espirituales. Por eso necesitamos a alguien que nos ayude cómo hacerlo, porque como humanos no somos capaces. Para eso está aquí el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros logramos la victoria. Y no sé si ustedes han escuchado, pero dicen que el enemigo no descansa. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo de Dios tampoco descansa. Él pelea por nosotros, dice la palabra en Isaías 59:19 en la versión Reina Valera. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, el Espíritu Santo nos cuida. El Espíritu Santo es el que nos protege, que nos cubre, Él es el que nos defiende y nos fortalece. Ahora, nosotros no enfrentamos las tinieblas con gritos. ¿No les ha pasado? Yo recuerdo hace muchos años, un domingo que estábamos con mi esposa en una otra ciudad y dijimos, vayamos a una iglesia, busquemos hoy recibir. Y nos acercamos a una iglesia pequeña. Y yo pues estaba como bebé espiritual, estaba comenzando en los caminos del Señor. Y estaban justo cuando entramos en guerra espiritual y eso estaban gritando terriblemente. Y yo le dije a mi esposa, ¿a dónde nos metimos? Yo salí corriendo allá, salí espantado. Yo le dije a mi esposa, yo por aquí no vuelvo. Salí todo asustado. Esto no es con esfuerzo ni con gritos. ¿Es con qué? Con el poder del Espíritu Santo. No tenemos que gritar. En el nombre del Señor Jesucristo te vas, te prohíbo. Pero yo no tengo que gritarle al enemigo, porque quien hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Nosotros apenas somos un instrumento en sus manos. Entonces dice la palabra que el enemigo vendrá que como un río. Nos quiere que ahogar. Eso es lo que quiere el enemigo. Nos quiere desesperar. El enemigo nos quiere angustiar. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo es quien levanta ¿qué? Bandera contra él. Es decir, él levanta una bandera y dice, aquí estoy tranquilo, yo los defiendo. Yo los defiendo de esos ataques. Eso nos hace a nosotros más fuertes, porque siento la presencia, el poder de Dios a mi lado. Yo me siento como un guerrero, porque estoy dotado del reino de los cielos. Así como cuando David se enfrentó a ese gigante y él vio semejante gigante al frente y que dijo, todo chiquitico, que dijo, yo no le tengo miedo a usted, grandulón, yo vengo es en el nombre del Dios de los ejércitos celestiales, a ver cuál es el problema. Así somos nosotros los humanos, nos vemos chiquititos frente al enemigo, pero somos poderosos en el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él nos revela las estrategias del enemigo. Él nos va a revelar. El diablo trata
de actuar y de esconderse de una manera muy sutil. Por ejemplo, con un pensamiento, uy, es que se mira a la mujer a los espejos, estoy horrible. Yo creo que ya nadie me quiere, yo ya para qué me arreglo. Ya no vale la pena luchar por este matrimonio, eso ya se acabó. O de pronto con un recuerdo que duele, el enemigo dice, acuérdese. Dice, sí, se lo va a hacer otra vez, nunca va a cambiar, sigue siendo el mismo. Ese no cambia. Yo no puedo confiar, no confié, siempre lo mismo. Es aquí donde el enemigo viene y nos dice, él nos está bombardeando todo el tiempo. Pero recordemos algo, iglesia. El enemigo, Satanás, el diablo, no es creativo. Él es repetitivo. Tiene estrategias que ha usado desde el principio. Pero aquí es donde viene lo bonito. El Espíritu Santo nos da a nosotros algo importante que quiero que lo tengamos muy en cuenta. Es algo que se llama discernimiento. Para que con nosotros a través del discernimiento podamos detectar esas estrategias del diablo y las podamos que resistir y las podamos vencer. El Espíritu Santo nos la va a soplar sobre nosotros. Nos va a decir, tengan cuidado, pilas, yo estoy aquí, cuidado con esto. Dice la palabra en 2 Corintios 2:11 para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, ¿el enemigo qué hace? Él trabaja ¿en dónde? En lo oculto. Él va a usar estrategias para derribarnos, para hacernos sentir mal, culpables, deprimidos, tristes. El enemigo trabaja lento y él sabe cuál es nuestra debilidad. Ah, yo sé que este le doy por aquí. Eso es lo que hace el diablo. Pero el Espíritu Santo, por otro lado, él desenmascara sus planes. Hay muchas personas que dicen, ay, qué casualidad. No, para nosotros los hijos de Dios se llama discernimiento. Es una revelación de Dios que nos advierte, nos alerta. Ojo, el Espíritu Santo es quien nos guía a que, ¿qué? Oremos antes de que el ataque llegue. Oremos, estemos alerta. Él nos dice, estén alerta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando sintamos en nuestro interior, como decían los abuelos, es que siento como un presentimiento. Eso no se llama presentimiento, eso se llama revelación, discernimiento. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, pilas. Yo recuerdo, yo le contaba a alguien hace muchos años, estaba en un banco haciendo fila y de repente sentí en mi corazón, Betty, Betty, recoge tu carro. Y yo decía, ¿ah? Y yo sentía otra vez que me decía algo, Betty, recoge el carro. Y yo, no le paré bolas, yo seguía haciendo mi fila. Y cuando salí ya no había carro, se lo había llevado la grúa. Y el Espíritu Santo me estaba advirtiendo, dejaste el carro mal parqueado, te lo van a llevar. Pero uno a veces dice, ay, como que eso es un presentimiento y no le pone uno cuidado. No, cuando sintamos algo, pilas, como mi esposa lo hacía con mis hijos. Revisen en la maleta a su chino a ver qué lleva ahí en la maleta. Pilas, miren, las mujeres, yo las admiro. Dios les dio a ustedes, mujeres, un discernimiento impresionante. Yo le tenía terror. Me dice, con esa miradita, ya sabe que el Espíritu Santo le sopla. Entonces, hombres, pilas, nos toca andar así pianitos, porque ellas huelen, porque el Espíritu Santo les dice pilas. Pero a todos nosotros, los hombres, también. Ojo, tranquilos, yo estoy con ustedes. Eso es el discernimiento. Entonces, una de las distracciones una de las estrategias que usa el enemigo para derrotarnos es la distracción. ¿Saben por qué? Porque él quiere alejar de nosotros ese enfoque espiritual. Él quiere que nosotros nos confundamos y nos distrae fácilmente. Dice la palabra en Lucas 10:40. Dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme.
Mire, el enemigo sabe que si no puede detenernos, entonces va a hacer una cosa, es distraernos como lo hizo con Marta. Ella se preocupaba por servir y por cumplir sus obligaciones del hogar, y está bien. Pero ella está tan ocupada sirviéndole a Jesús que termina con la palabra ahí, abrumada y molesta porque siente que todo lo está haciendo ella sola. Yo recuerdo que yo le decía a algunas personas hace muchos años atrás en la iglesia donde estábamos, usted sirve tanto en la iglesia que no le queda tiempo ni para orar. Cuidado con eso. A veces está bien lo que hacemos, pero tenemos que tener prioridades. No, es que yo estoy sirviendo y estoy corriendo, estoy haciendo y ya oro. No, no me ha acabado tiempo. Entonces, María, ¿qué hizo? María, ella sí eligió que escuchar a Jesús. Ella se postró ante él. Ella mostró cuál era su prioridad, cuál era su enfoque por encima de las tareas. A veces nos pasa eso. Tenemos tantas cosas que resolver en el día a día que se nos olvida orar y leer la Biblia. A mí eso me parece terrible. Eso es como dejar de comer. Pues mi cuerpo necesita comida porque si no se enferma. Pues lo mismo pasa con nuestro espíritu cuando no comemos el alimento espiritual. Nos enfermamos. ¿Y sabe qué pasa? Eso es una forma que usa el enemigo para distraernos y esa enfermedad se llama ¿qué? Enfriamiento espiritual. Nos enfermamos espiritualmente. Yo no puedo pasar un día sin leer la Biblia, sin orar. Yo le digo a las personas, nosotros somos como este aparatico. No funciona a las 7 de la noche si yo no lo cargo de nuevo. Yo necesito cargarlo para que esto funcione. Y la carga es el Señor, el Espíritu de Dios. Él usa, el enemigo, cargas innecesarias. Ocupaciones. Hoy en día, mire, algo que usa el enemigo como estrategia es el entretenimiento excesivo. Hay un poquitico aquí. Y cuando pasa el tiempo, nos hemos distraído un montón y dice, ay, ya tengo que hacer el almuerzo y no oré, pero sí estuvimos allá mirando. Él usa cosas buenas para desenfocarnos de lo que, de lo esencial. Es que tengo mucho trabajo y está bien porque es una responsabilidad, pero eso no me quita el que tengo que tener una prioridad. Yo recuerdo cuando yo tenía mi trabajo secular, aquí lo he contado. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche y llegaba cansado a mi casa. No me hablen, cogía el control del televisor, llego cansado y no le ponía cuidado ni a mi esposa ni a mis hijos y así todos los días. Cuando yo empecé a conocer del Señor y empecé a apasionarme por Él, y como decía Yaquita, cuando el Señor hizo ese llamado a mi corazón a que le sirviera, empecé a ver que ya necesitaba tiempo para Dios. Y me pasó lo de María. Yo le dije, Señor, yo te quiero servir. ¿Qué tengo que hacer? Y empecé a servirle. Y llegó el momento en que yo tenía que atender hombres y yo le decía, Señor, yo necesito tiempo. Y Dios me dijo, trabájame medio tiempo. Y yo llegaba a mi casa a almorzar de mi trabajo y yo me ponía a atender a los hombres. Y así pasé y me empezó a gustar y me empecé a apasionar cada vez más. Y mi trabajo se empezó a ir para arriba. Dios empezó a mejorar el trabajo. ¿Por qué? Porque yo entendí que para mí mi prioridad era lo invisible. Para mí mi prioridad era lo espiritual. Cuando yo le doy la prioridad al Señor, es que tengo mucho que hacer, pues ore y Dios le va a dar paz. Ore, Dios le va a alargar el tiempo. Ore que Dios le va a ayudar en esa situación que está pasando. Es que tenemos que hacer muchas cosas. Claro, todos tenemos que hacer muchas cosas. Es entendible. Aquí hay personas que hacen muchas cosas. Jacqueline, ustedes vieron el video, la que nos contó su testimonio. Ella trabaja en un hospital y aquí la hemos visto, todos la han visto, aquí con su uniforme, tomando nota de las prédicas. Ella llama a las ovejitas desde su hospital. Es eso.
Tenemos muchas cosas, pero si yo le doy prioridad a Dios, Dios me va a bendecir, Dios me va a hacer rendir el tiempo. Yo conocí a una persona que justo a la hora de la prédica le daba por ir a hacer mercado. Siempre sacaba una excusa. Le sacaba una excusa a su esposo para no ver la prédica. Distracciones. Eso es lo que hace el enemigo. Hay múltiples ocupaciones, pero tenemos que sacarle el tiempo a Dios. Jesús entonces, ¿qué hace? Mire lo lindo que es el Señor. Él reconoce el servicio de Marta. Marta, está bien, gracias porque me está atendiendo. Pero Él le resalta. Y Él la exhorta y le dice, Marta, Marta, estás tan preocupada y turbada por muchas cosas, mientras que solo una cosa es necesaria, escuchar y estar con Jesús. Entonces quiero que nos preguntemos qué cosas nos están turbando que nos distraen de pasar tiempo con Jesús. ¿Qué cosas? Dice la palabra en Lucas 10:42. Hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahora, Dios no desprecia nuestras labores, que eso quede muy claro. Todos tenemos un propósito y un plan que hacer aquí en la tierra, una responsabilidad, pero nos aclara a centrar nuestras vidas en Dios y no perder de vista lo esencial, lo más importante. Entonces tenemos que tener que un balance, revisar nuestras prioridades y no dejar que esas responsabilidades diarias desplacen lo verdaderamente que importante, nuestra conexión con Dios y con la palabra. Otra de las estrategias antiguas que el enemigo usa, todos la conocemos, es que la duda. Él nos quiere hacer que cuestionemos este libro. Dice la palabra en Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Entonces, el enemigo, si vemos, desde el principio no empezó con una mentira directa. No, él empezó con una pregunta sembrada para hacer qué? Dudar de que Dios había dicho. ¿Será que? Él usó esa preguntita. ¿Será que Dios dijo eso? ¿Será que Dios existe? Cuando la duda entra, ¿saben qué es lo que pasa? Eso lo usa el enemigo. La fe se debilita. Y el enemigo ahí es donde ¿qué? Gana ventaja. Eso es lo que él quiere. Dice la palabra en Santiago 1:6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, el enemigo siembra que dudas en dónde? En nuestra mente. ¿Será que es verdad lo que dice la Biblia? ¿Será que Dios realmente existe? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí me va a sanar? ¿Sí me va a sacar de este problema? ¿Será que esto sí es pecado? ¿El qué hace? Debilita nuestra fe, porque sin fe dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. Y ahí es las estrategias más sutiles del enemigo. Ahora, les quiero decir algo, la duda no es pecado. Pero quedarse en ella sí es peligroso. ¿Por qué? Dudar es de nosotros los seres humanos. Pero el problema es alimentar la duda. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo una puerta así de grande al enemigo, al temor, a la confusión, a la incredulidad. Y el enemigo quiere que, ¿qué?
que dudemos hasta de nuestra identidad, que dudemos de las promesas que Dios nos ha dado, que dudemos de nuestro llamado. Pero lo lindo es que Dios nos da la salida. Porque cuando viene la duda, el Espíritu Santo viene y nos dice, hey, Salvador, tranquilo. Y Él dice, yo le recuerdo la palabra, yo le recuerdo que la palabra es verdad. Y ahí mismo cuando dice uno, ay, sí, el Señor me dijo una palabra, que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. Ay, entonces, ¿qué va? ¿Qué va a pasar? Se va la confusión, porque empezamos a declarar lo que el Señor nos ha dicho y a creerlo. Y el enemigo dice, este lo tengo perdido. Y dice la palabra en Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? La palabra que está aquí escrita se convierte en una palabra viva. Nosotros la llamamos la palabra rema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y sopla sobre nosotros. Es impresionante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero pasa algo sobrenatural. Y entonces empieza una lucha entre esa pregunta del diablo, ¿será que? O si así ha dicho el Señor. Es una lucha. En esta semana hablé con un hombre nuevo, no sé si hoy está aquí conectado al ministerio, es colombiano, y él tenía una duda. Él conoció a Dios hace 10 años y se apartó de Dios. Dijo, yo cuando estaba bien, lo tenía todo, yo dejé a un lado a Dios. Y, y de pronto está pasando un momento ahorita muy difícil y vino el enemigo y le hizo una propuesta. Está sin dinero, entonces el enemigo le hizo una propuesta muy mala. Y entró en él la duda, ¿será que Dios sí existe? Si eso es verdad, Señor, ayúdame, porque estoy por tomar esta decisión. Y si no, lo voy a hacer. Y él empezó a mirar el Instagram y nos vio a nosotros ahí y dijo, yo voy a ver si tú realmente existes, que me contesten. Y se comunicó y empezamos a hablar, oré por él y él se reconcilió con el Señor, empezó a llorar, dijo, iba a tomar una decisión terrible con una familia hermosa. Y como dice, el enemigo metió duda en mí, estaba dudando de Dios, pero me doy cuenta que Dios es muy real. Eso hace el Espíritu Santo, eso hace el Señor, dice la palabra en 1 Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Dios nos va a mostrar secretos. Dios nos va a revelar cosas que nosotros no tenemos ni idea. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios cuando nosotros se lo pedimos. Otra de las estrategias antiguas que el enemigo usa es la división. ¿El enemigo a quién ataca? A los matrimonios, a las familias, a los jóvenes, a la iglesia. ¿Usa qué? Ofensas, pelea, orgullo, chismes, comparaciones, porque él sabe, dice la palabra de Dios, que una casa dividida no prosperará. Él la tiene clara. Dice Marcos 3:25. De la misma manera, una familia dividida por peleas que se desintegrará. Otra versión dice, no prosperará. Entonces, el enemigo tiene ese plan, pero el Espíritu Santo nos dice, hey, Silvia, vaya y perdone. Entonces uno dice, ¿será? Cuando nosotros nos humillamos, perdonamos, hablamos, bajamos la marea, hablamos en frío y no en caliente, las cosas cambian. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia, que es el amor, que es la bondad, que es la humildad, eso tiene que funcionar. Entonces yo digo, wow, oiga, sí, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él nos ayuda a que podamos unirnos y no traer división en nuestra familia ni con nuestros hijos. Recordemos, la pelea no es contra ellos, es una guerra que invisible, es contra hueste de maldad.
Y otra estrategia que el enemigo usa es la acusación. Es hacernos recordar, ojo, nuestro pasado. Y nos hace sentir que culpables. Y nos dice, yo cómo fui de bruto, cómo fui a hacer esto. Ay, pero yo ¿por qué? Y nos vivimos culpando. Nos trae vergüenza, nos trae tristeza, nos trae rabia. Pero el Espíritu Santo es el que viene y nos dice tranquilos. Dice la palabra en Apocalipsis 12:10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Entonces, el enemigo usa una de esas estrategias que es antigua. Pero les dije que él no hace cosas nuevas. Todo esto es desde que comenzó la creación. La culpa la usa ¿para qué? Para que nos paralicemos. ¿Ya? Entonces nos detiene. Pero recordemos que nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que esa sangre es la que nos redimió, nos perdonó, ya no hay más culpa. Si yo me sigo culpando, estoy olvidando la obra de la cruz. No estoy creyendo en la obra de la cruz. El Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos convence de justicia. Él nos afirma como hijos de Dios y ya nos limpia ese pecado, ese pasado. Ya no hay condenación. Nosotros, si la embarramos, ya Dios nos perdonó. Ahora, nuestra pareja, quizás si hayamos tenido un problema, ya nos perdonó. Por eso ya no hay condenación, porque ya hubo un perdón de parte de Dios. Dice la palabra en Juan 16:8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, ya somos ¿qué? Perdonados. Ya las cosas viejas pasaron. El Señor hace todo nuevo. Él ya nos trasladó de ese mundo oscuro al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino de la luz. Ya no hay condenación. Así que no nos condenemos más, no nos culpemos más. Pasado es pasado, vivamos el presente. Ese pasado no va a determinar nuestro presente ni nuestro futuro. Ese pasado quedó ahí atrás, lavado por la sangre de Jesucristo. Y lo segundo que qué vamos a hacer en esta batalla es usemos las armas que Dios nos ha entregado, las armas que espirituales, usémoslas. Las tenemos, pero a veces no lo sabemos o no sabemos cómo hacerlo y vamos a usarlas. Dice la palabra en Efesios 6 del 11 al 12. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse ¿qué? Firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pablo nos dice que tomemos una parte de la armadura y no la pongamos. Él nos dice, tomen todo, todo, porque nos estamos enfrentando a un enemigo que es astuto. Él usa, como les dije, estrategias para engañarnos, para debilitarnos y hacernos caer. Y no basta con tener fe. No basta con orar, no basta con leer la Biblia, sino que necesitamos tener esa armadura activa. Dios nos está diciendo que no la pongamos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firme contra esas estrategias del enemigo. Entonces, si el Señor nos lo dice, pues vamos a obedecerlo. Yo diariamente me pongo la armadura, diariamente, porque la lucha es que diaria. Hay días malos, pero si estamos equipados en esa armadura de Dios, pues no vamos a caer fácilmente. Nos mantenemos ¿qué? Firmes, pase lo que pase. Estamos en una guerra y no es una guerra, como les dije al comienzo, de palabras o de puños. No, es una batalla, no contra personas, y no es una batalla de las fuerzas espirituales. Entonces, nosotros no peleamos con rabia. No, nosotros no reaccionamos.
No, nosotros los hijos de Dios no peleamos de esa manera. Así no es, así no se gana. ¿Por qué? Porque si peleamos a gritos, con malas actitudes, si peleamos con nuestra familia, el enemigo está diciendo, la logré. No, tenemos que ser como hijos de Dios, tener el discernimiento y ser inteligentes y decir, no, 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 esto no es terrenal, esto es espiritual. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo que, ¿qué? Pues pedir al Espíritu Santo que me dé discernimiento y yo pueda a través del perdón, a través de una buena comunicación, poder restaurar, poder traer paz a mi hogar, paz con mis hijos, no pelea. ¿Y cuál es esa armadura? Mire, nosotros aquí en la oración martes y jueves, si no los que asisten se han dado cuenta de que siempre al final nos ponemos la armadura, porque queremos salir protegidos. Y esto se lo voy a dejar de tarea, está en Efesios 6 del 13 al 18. Allí está toda la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración. Esa es nuestra armadura. Y cada una de ellas cuando la leemos nos va a hablar. El cinturón de la verdad, pues es que es la verdad la que nos sostiene como a un soldado. ¿Recuerdan cómo los soldados antiguamente se vestían, se ponían ¿cómo se dice? Ese casco, ese escudo? Era una protección total. Yo me veo así vestido cuando salgo en las mañanas y se lo pongo a mi familia también. Y ahí le hago batalla al enemigo, porque no podemos salir desnudos. Es necesario salir. Nosotros cuando salimos, por ejemplo, con el calzado del Evangelio de la Paz, somos portadores de ese Evangelio. Y cuando yo tengo puesto el calzado de la paz, sabe que eso me da a mi estabilidad. Y donde quiera que vaya, voy a ser mensajero de Dios. Somos portadores de paz en nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que estemos. Entonces, esa es la tarea que les quiero dejar, ponernos diariamente la armadura. Ahora, el enemigo no teme a nuestro nombre. El enemigo no teme a nuestros títulos ni a nuestras buenas intenciones. ¿Sabe cuándo tiembla él? Cuando ve a un hijo de Dios lleno del poder de Dios. ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra carne, esta con la que luchamos diariamente, se tiene que rendir. Y dice la palabra que Él nos levanta con fuego. ¿Y sabe qué pasa? El enemigo no soporta es el fuego. Ese fuego del Espíritu Santo es el que nos protege. Ese fuego es el que también transforma nuestras vidas. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, algo se rompe en cadenas. Y dice la palabra en Zacarías 4:6, ya estamos terminando. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que el Espíritu Santo es nuestra fuerza cuando pensamos que nuestra batalla está perdida. Ahora, la guerra espiritual puede cansar. Hay momentos de pronto que no tenemos fuerzas ni para orar y a todos los seres humanos nos puede pasar. Vienen momentos de debilidad, de desánimo, pero es en ese momento cuando más tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo discernimiento. Dice que que Él intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. Miren, familia, el Espíritu Santo ora por nosotros cuando ya no podemos. Él ora, intercede ante el Padre por nosotros. Él es quien levanta nuestra cabeza cuando nos queremos rendir. No nos rindamos. Dice la palabra en Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración.
Pero el Espíritu Santo ora por nosotros ¿con qué? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, nuestra meta de lo que se nos viene diariamente no es que vamos a sobrevivir a una guerra, no, sino que tenemos es que conquistar. ¿Con quién? Con el poder del Espíritu Santo. Nuestra victoria está asegurada. Dios nos equipa para que avancemos, para que recuperemos lo que hemos perdido. Dios nos equipa para que podamos, como hijos de Dios, establecer el reino de Dios ¿en dónde? En nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Somos quienes intercedemos por los problemas de nuestra nación. Yo diariamente oro por mi país y por los países de ustedes, porque esto es una guerra invisible. ¿Y dónde la ganamos nosotros los cristianos? Podemos salir a una marcha, claro, pero nosotros lo ganamos de rodillas, con el poder del Espíritu Santo, atando a ese demonio del comunismo, atando al anticristo, atando a esas huestes de maldad que quieren destruir nuestras naciones. Y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios nos respalda. No sé si ustedes han visto y tanto le han criticado al presidente Nayib Bukele, pero es un hombre de Dios y él se ha dejado guiar y ha guiado a un país a través de la palabra. El Espíritu Santo es que le dice a él, haga esto, haga esto. ¿Y cómo está ese país hoy? Porque es un hombre que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dios lo equipó para recuperar lo que se había perdido en esa nación. Entonces nosotros tenemos el mismo equipamiento. Dice la palabra en Romanos 16:20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Entonces, mire, para irnos, nosotros no peleamos solos, ni nos desgastamos en nuestras fuerzas, sino que nosotros simplemente nos rendimos al Espíritu Santo y dejamos, como dice la palabra, que Él sea nuestra bandera de batalla. Eso es lo que es el Señor. Entonces quiero que con sus ojos cerrados ahí vamos a decirle, Espíritu Santo de Dios, te necesito. Hay una guerra que estamos librando diariamente y vas a decirle, Señor Jesús, yo te pido perdón porque no he entendido esto invisible y mi guerra ha sido con mi familia, con mi pareja, conmigo mismo, con mis hijos. He peleado una batalla en mis fuerzas, solo o sola. Y el enemigo se ha aprovechado porque ha traído culpa a mi vida. También ha traído distracciones. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos luego. Recuerden, martes y jueves, oración 5 de la mañana. Hombres, este martes reunión 7 p.m. Mujeres, también miércoles 7 p.m. Nos vemos. El Señor les bendiga.